Práctica 2, sensor potenciométrico. Presenta García Jiménez Juan Carlos. Al profesor Telles Barrera Juan Carlos. De la materia Instrumentación y Control. Del Plan de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Plan 2020, del Instituto Politécnico Nacional. Se nos solicita que armemos con un sensor potenciométrico un transportador de 0 a 180 grados en la escala de 0 a 3 volts, siendo 0 volts, 0 grados y 180 3 volts. Pues muy bien, comencemos. El 317 es un regulador de voltaje que podemos utilizar como una fuente, como un regulador de voltaje más que nada, y regular este voltaje que está aquí, esos 5 volts, tener aquí por ejemplo los 2.5 volts con este arreglo de resistencias de 330 ohms cada una, al tener una corriente constante que pasa a través de ellas. Las fórmulas son fácilmente obtenibles en una búsqueda en internet y no se explicarán en este apartado. Lo que nos interesa realmente es esta parte del circuito, que es meramente la de la amplificación. Teniendo en cuenta cualquier escala de voltaje que tengamos, en este caso 3 volts, aquí tenemos, por ejemplo, para nuestros 3 volts tenemos 1.5 kiloohms, 1.5 kiloohms y un potenciómetro de 1 kiloohm, que corresponde a 2.5 kiloohms, la escala de voltaje que estamos manejando, ¿no? O sea, tenemos 2.5 volts para 2.5 kiloohms. Entonces, este voltaje, el voltaje cero que tenemos ahí es es nuestro instrumento, es nuestro instrumento de medición, es la perilla del transportador. Vamos a estar moviendo el transportador de 0 a 180 grados. Entonces, ese voltaje va a ir cambiando de 0 a 1 volt, dependiendo en qué grado esté. Si estamos en 0 volts, entonces indicará que estamos en 0 grados. Si estamos en 1 volt, entonces estaría marcando aproximadamente el voltaje 0, 1 volt aproximadamente, si son los 180 grados. Ahora, el voltaje de referencia. ¿Qué es el voltaje de referencia? Para explicar esto, antes necesito hacer una introducción al comportamiento del potenciómetro como sensor. El potenciómetro internamente tiene una laminilla, me parece que de carbono, que es la cual le da su valor, sus propiedades resistivas. Esta laminilla tiene algo llamado zona muerta. A los extremos tiene algo llamado zona muerta. Esta zona muerta es un área o región donde la variación de la variación resistiva no es continua, no es lineal. Aquí esta laminilla está deformada, no es constante. Sin embargo, en las zonas intermedias tiende a respetarse un valor resistivo lineal. Y con lineal me refiero a que en cuanto más vayas avanzando, más va a ir creciendo o decreciendo si vas al sentido contrario, ¿no? Dependiendo del potenciómetro. Esta característica la podemos aprovechar, ya que si tenemos un valor resistivo que va incrementando de manera lineal, entonces nuestro voltaje se va a comportar de manera lineal. Y más cuando tenemos a su vez aquí conectado, por ejemplo, en el arreglo tenemos una intensidad constante, ¿no? Entonces el comportamiento del voltaje es lineal. Teniendo en cuenta esto, tenemos que aquí es la zona muerta, ¿no? Zona muerta que no queremos considerar. Aquí tenemos nuestros 0 grados y los 180 grados. Ahora, ese voltaje 0 va de 0 a 1. Pero ese voltaje de 0 a 1 no nos sirve como tal. Es un voltaje muy pequeño.
y no nos estaría realmente pues dando todo con todo la medición, incluso con la zona muerta, no nos sirve como tal. Por lo tanto, lo que se hace es en primera meter ese voltaje de cero a un seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje para que se implementa para que el voltaje no salga directamente de aquí, de lo que es el, el, el potenciómetro, sino que el voltaje salga o sea proporcionado por el operacional. Una vez dando esto, sabemos que B0 puede ir desde esta zona de aquí hasta esta zona de acá. Ese es el dominio de B0 o los valores que pueda dar B0, voltaje. Ahora bien, ahora sí, el voltaje de referencia. Nosotros necesitamos de alguna manera no tomar estos valores. Estos valores de zona muerta no nos sirven. Entonces, lo que se nos ocurre, o lo más sencillo, es proponer una referencia que sea el cero. Si nosotros ponemos una referencia que sea el cero, llámese voltaje de referencia, y hacemos que ese voltaje de referencia, lo restemos, vaya, bueno, o sea, el voltaje cero menos el voltaje de referencia, entonces tendremos asegurado que solamente tomaremos los valores cuando B0 sea mayor. Este amplificador operacional, cuando tenga valores negativos debido a su configuración como restadora en este caso, sabemos que si nosotros ponemos a un voltaje de referencia mayor que B0 y al estar alimentado con una fuente unipolar, nos va a entregar el cero. Siempre nos va a entregar el cero. Podemos aprovechar esta característica para deshacernos de esa zona muerta del inicio. Entonces, si el voltaje de referencia es mayor que B0, que es nuestro potenciómetro, por ejemplo, estar más abajo de 0 grados, entonces, por lo tanto, siempre nos va a marcar el cero. Una vez que B0, una vez que B0 suba por acá, esa diferencia entre B0 y el voltaje de referencia nos dará el ángulo deseado. El ángulo deseado lo tendremos que calcular, ¿no? En este caso, dependiendo de la amplitud que queramos, haremos nuestro cálculo de esas R's. Recordemos que en esas R's se consideran iguales, ya que la fórmula de este amplificador es B2 menos B1, me parece, por RA sobre RB. Me parece que es la amplitud. Pero esto está en términos de bueno, esto para creo que son las R's de arriba, sería R1 más R2 sobre R3 más R4, me parece. Realmente esta fórmula hay que checarla. Pero hacemos esto con la intención de que esa configuración sea igual y el amplificador operacional nos esté dando, pues básicamente, la resta como tal, la resta íntegra. Muy bien, considerando esto, preguntarán, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esta zona muerta de acá, no? Pues esta zona muerta de acá, desafortunadamente, no hay una manera sencilla de deshacernos de ella, ¿no? Tendremos que implementar aún más circuitería para deshacernos de ella. En este caso, ya sea a través de un DAC, como se hace en una práctica posterior, o una forma aún más sencilla es a través de una barrera física. Si nosotros físicamente impedimos que nuestro potenciómetro avance más de esta posición de aquí, automáticamente nos deshacemos de esta zona de aquí. Lo mismo sucedería con el voltaje muerto abajo de cero, ¿no? Pero siempre hay que trabajar un poquito con la electrónica, ¿no? Muy bien, una vez teniendo eso en mente, sabemos que voltaje S pues va a ser la resta.
Y nosotros vamos a calcular esta R dependiendo de la amplificación que queramos. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, en 180, que sean 3 volts, nosotros debemos llevar ya con nuestro circuito armado, el potenciómetro hasta 180 y ver el voltaje. Ver el voltaje que nos entrega aquí, bueno, cuando esté en 180, y calcular y el voltaje de referencia, obviamente, que es en el cero, y ajustar los valores para que estas R's nos den los 3 volts. Para que nos dé siempre los 3 volts. Y que se respete que el voltaje de referencia, obviamente, debe ser este parámetro de aquí. No debe de estar por acá, no, siempre debe ser el voltaje de referencia para eliminar la zona muerta del inicio. Muy bien. Una vez dicho esto, pasemos a lo que es el video. Aquí están checando algunos valores, pues sí, del circuito, los valores que se utilizaron, de las referencias y todo eso, cómo se ajustó. Y ahí se ve, ¿no? Que la salida es de 0.06 cuando está por debajo del voltaje de referencia. A ver, no menos me parece que se siguen haciendo ajustes. Sí, se siguen haciendo ajustes. Y ahora sí, ya se mueve hasta los 180 a los 180 grados y se muestra, ¿no? Que son efectivamente los 3 volts. Este circuito cuando se armó dio un rango de error de medio volt. Ahí deberían de ser 1.5. Desafortunadamente no se logró conseguir. Incluso me parece que en el cero aumentaba un poquito. Se logró que se llegara creo que en los 0 volts aproximadamente. Pero eso al final y al cabo son cuestiones de ingeniería que se deben de ir resolviendo, ya sea con un DAC o con algún tipo de ajuste en el circuito para al fin obtener el comportamiento deseado. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte, por mi parte, y muchas gracias por su atención.